Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta, la situación del país? ¿Cómo se está manejando la opinión pública? ¿En qué Venezuela nos encontramos? De esto vamos a conversar con Mariana Bacalao, comunicadora social, maestría en campaña electoral, en campañas electorales en la Universidad de George Washington en los Estados Unidos, profesora de opinión pública. Muchísimas gracias, Mariana, por acompañarnos. La Venezuela de hoy en la que se está manipulando o no se está manipulando la opinión pública, y lo planteo por lo siguiente. Recientemente ocurrió un hecho lamentable, el asesinato del diputado Robert Serra. Y la investigación policial, o por lo menos lo que ha salido de cara al país, no es buscando esclarecer los hechos, sino es buscando cómo acomodar a los culpables que se quieren en los hechos. Eso es correcto, es decir, yo diría que no es que no se está haciendo la investigación, sino que paralelo a la investigación, los voceros, además voceros del alto gobierno, se han dedicado inclusive minutos después a través de las redes sociales, etcétera, del suceso, a incriminar, a culpar, a establecer unas responsabilidades que no solamente desde mi punto de vista son una gran irresponsabilidad, sino que además entorpecen. Es decir, cuando tú tienes voceros de la magnitud de lo que puede ser el presidente de la República, de lo que puede ser un diputado, lo que puede ser el presidente además de la Asamblea Nacional, diciendo además y estableciendo quiénes son los responsables, hablando de responsabilidades antes de que ocurra la investigación como tal, por supuesto, además, desde el punto de vista de los organismos que están investigando, es cuesta arriba salir con una versión distinta o publicar una versión diferente, porque te estaría además contradiciendo lo que ha dicho nada más y nada menos que el jefe, ¿sabes? Que la cabeza del gobierno o que la cabeza de la Asamblea Nacional. Entonces es muy complicado. Y yo creo que además es tremendamente irresponsable, porque como todos sabemos, la realidad que vive Venezuela, no solamente el tema de opinión pública, sino a nivel social está muy crispado. Y atizar el fuego y llamar a la violencia, porque son de alguna forma llamados a la violencia, son establecer responsabilidades sin pruebas en la mano. Creo que por un lado el gran riesgo es por supuesto el tema de la gobernabilidad, el tema de la contención, el tema de la posibilidad más de encontrarnos como sociedad, de reencontrarnos alguna vez. Pero aparte de eso también ellos como voceros tienen un riesgo de perder respeto, de perder credibilidad, porque no es la primera vez, porque han ocurrido otros asesinatos, otras muertes trágicas. Recordemos, por ejemplo, los primeros momentos después de la muerte de Mónica Spiris y de su ex esposo, el presidente habló, Nicolás Maduro habló de sicariato, y eso encendió las redes sociales y una serie de respuestas que decían, mira, no, eso fue un asesinato producto del AMPA común, eso nos ocurre en esa misma recta trágica donde ocurrió la muerte de Spiris, habían ocurrido antes un montón de asesinatos, un montón de hechos de manera impune. Ocurrió algo parecido también con el tema de Otaiza, y yo sí creo que tanto yo como todos los venezolanos estamos muy interesados en que se den las respuestas oficiales, que se esclarezca, que aparezca un reporte, porque nos deben no solamente este caso, sino el de todos los casos conocidos o de figuras públicas o connotadas, y el de todos los ciudadanos, que como sabemos, los niveles de impunidad además terminan actuando como si de alguna forma, ¿sabes?, empujando a las personas que están alrededor de los círculos del delito a cometer más delitos porque no hay nada que los contenga. Mencionas que se corre el riesgo de perder credibilidad, pero desde el punto de vista pragmático se está corriendo ese riesgo porque desde hace mucho tiempo se mantienen, sobre todo del oficialismo, tesis que para muchas personas resultan absurdas. Sin embargo, el gobierno sigue manteniendo popularidad. O sea, han llegado a permear en la opinión pública y a manipular la opinión pública. Bueno, pues yo creo que además es una operación más complicada que simples opiniones. Es decir, tenemos un tema además que es el de la hegemonía comunicacional y la forma en cómo los venezolanos pueden mantenerse informados o no. Yo creo que la realidad del venezolano en la actualidad es una enorme desinformación. No hay manera de enterarse de lo que está pasando, y cuando se enteran, como bien decía por ahí una periodista, es en diferido, ha sido editado, ¿sabes?, ha sido tratado políticamente para favorecer a una parcialidad. Y eso lo que hace es que produce como grandes vacíos de opinión, y en una parte de la población que podría estar todavía desprevenida o que carece de la malicia para imaginarse ese tratamiento, esa edición, ese diferido, pudiera crear esas corrientes equivocadas. Pero yo creo que cada vez más son minorías. Pero, por ejemplo, el gobierno impone tesis siempre para buscar un culpable distinto a lo que es su gestión. Si la economía no funciona, soy víctima de una guerra económica. El día a día del ciudadano común y corriente puede entender, mira, aquí no hay ninguna guerra económica, que hay una mala política económica, pero hay un público al que sí le llega ese mensaje, y hay un público que prácticamente tiene como un impermeable
a entender que la realidad es distinta a la que le están contando. Yo creo que sí, que tiene una magnitud y que tiene un efecto sobre un porcentaje de la población, pero que cada día más ese porcentaje va como despertando y se hace cada vez más sospechoso, o sea, en el sentido de que tiene como adquiere mayor suspicacia, porque vamos a poner un caso además muy reciente, el tema de las denuncias que hubo en Aragua, del síndrome febril hemorrágico, donde vemos además, primero hay un tema, lo que te decía, del cerco mediático, la suspensión de las concesiones, la persecución a los periodistas, a dueños de medios, adquisición de medios, presiones que van desde la ausencia de papel hasta la posibilidad que te multen. Por ejemplo, de repente hay un periodista que tiene un programa de opinión y entonces no solamente sancionan o multan al periodista, sino que además lo hacen contra la emisora de radio, contra la emisora de televisión y contra los directivos de esas emisoras. Y hay un nuevo paso que es todavía un paso más allá, que es ahora la persecución y la presión sobre la fuente, como vimos en el caso de este doctor Sarmiento y otros médicos, como vimos además en el caso de los sindicalistas en Bolívar. Es decir, ahora se va ido un paso más allá en esta especie de cerco que lo que busca es eso, que la gente sienta que no hay ninguna posibilidad de cambiar la realidad, que es muy cuesta arriba el tema de presionar, de ejercer protesta, de organizarse, porque no solamente no hay medios, sino que inclusive si tú protestas o si tú, digamos, das un paso al frente para denunciar o para mostrar una realidad, vas a ser sancionado en lugar de ser consultado para ver cómo se mejora esa realidad. Ahora, eso es una cosa, pero simultáneamente todos esos voceros oficiales que han negado la realidad y que han culpado la crisis eléctrica de iguanas, de guerra, ¿sabes?, de guerra biológica, de guerra médica, de guerra contra la economía, al mismo tiempo hay como un resquebrajamiento de la credibilidad de esos voceros, porque hay un enorme gap entre lo que la gente vive y lo que la gente percibe y lo que la gente siente en las calles y lo que se dice desde el discurso oficial. Y esa es parte de la tragedia de quienes están en el gobierno. Ahora, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. La Fiscal General de la República, como cabeza de una rama del poder público, que trata de venderse como independiente al Ejecutivo, dice, bueno, aquí cuando se dice que la justicia no funciona, lo que se está buscando es atacar las instituciones, golpear la democracia, etcétera. De diferentes ramas del poder público concatenan esfuerzos en ese tipo de discurso. Insisto, hay un bloque de la población que parece impermeable a entender una realidad distinta, porque si no, no se comprendería los niveles de popularidad que puede tener el gobierno con los resultados que estamos viendo en materia económica, social y política. Claro, sin embargo, recuerda que los niveles de popularidad del gobierno vienen en franco descenso, vienen hacia abajo como un piano, para decirlo en una expresión más Pero coloquial. disculpa que te interrumpa, Mariana. Cuando tú los contrastas con los niveles de popularidad con los que concluyó Caldera, que incluso por primera vez en la historia política del país no tuvo un candidato oficial a la presidencia de la República, porque tenía 11% de apoyo en las encuestas, y lo contrasta con un 30 y pico que pudiera tener este gobierno, y contrasta también lo que fue una gestión de Rafael Caldera mucho mejor a la de el gobierno Chávez Maduro, es incomprensible. Lo que pasa es que yo creo que para hacer ese análisis hay que entender que son momentos completamente distintos y que eso es otro país, otra realidad. Y lo que te decía antes, otro ciudadano y un manejo completamente diferente de lo mediático. Es decir, durante la época previa a ese segundo gobierno de Caldera y durante él, los medios de comunicación fueron los más críticos, es decir, abiertamente críticos, confrontaban, mostraban. Y si bien siempre existieron algunas formas de presión y siempre hubo un manejo que no era del todo, a lo mejor no es el más acertado ni el más puro desde el punto de vista democrático, las prácticas de ahora, lo que te decía, son de hegemonía, son de totalitarismo, porque van directo contra el ciudadano y porque las presiones van mucho más allá del tema de lo mediático o el tema de lo que muestras en los medios de comunicación, donde por cierto es casi imposible mostrar una realidad distinta, sino que además hay presiones, hay coacciones, hay un tema además de venderle al ciudadano común que ha recibido algún tipo de ayuda social que le dé una lealtad más allá de la eficiencia, más allá de la honestidad, más allá de la, ¿sabes?, del sentido mismo que pueda tener un gobierno como tal, que al final lo que pretende es eso, es eternizarse en el poder y que nosotros olvidemos que son servidores públicos. Es como una casta real, una casta que está allí impuesta por alguna forma superior que no puede ser relevada, que no puede ser removida, que no puede ser expuesta. Y entonces, te digo, el análisis tiene que plantearse haciendo correspondencias entre lo que ha sido hasta ahora los niveles de popularidad de quienes han estado en la presidencia, es decir, Chávez y ahora Nicolás Maduro, y la rapidez del descenso que presenta la popularidad, no solamente de Maduro, sino de muchas de las personas de su entorno, y el tema de que, por ejemplo, hay una encuesta de Keller que habla de cómo gran parte del chavismo siente que Maduro ha extraviado el rumbo y que está además desdibujando el legado de Chávez. Quiero sacar un ejemplo vecino, el ejemplo de las elecciones recién finalizadas en primera ronda en Brasil para contrastar un poco la realidad.
Cuando surge la figura de Marina Silva por las circunstancias de hecho que provocan el fallecimiento del candidato original de esa organización política, surge como una esperanza en Brasil, se convierte de inmediato en una figura popular, incluso se proyecta como futura presidente y en apenas un mes de campaña pierde todo ese patrimonio. En aspectos quizás conservadores, cuando por ejemplo critica a la homosexualidad y le genera un golpe de opinión. El brasileño, de esa lectura, uno entiende que quería un cambio, pero no se atrevió a cambiar, o le tuvo miedo al cambio que representaba Marina Silva. En Venezuela, en el año 98, Hugo Chávez representaba un cambio y el venezolano se atrevió a cambiar independientemente del resultado posterior que hemos observado. ¿Qué lleva a un país, desde el punto de vista de la opinión, a decir yo quiero cambiar, pero doy el paso o me quedo con malo conocido que bueno por conocer? Yo creo que es una amalgama de cosas importantes todas. Yo creo que en el caso de esta primera vuelta y de las candidaturas brasileñas está el tema además de la coherencia. Tal vez yo creo que de lo que he leído, lo más que se le ha criticado a Silva ha sido el tema de que la gente sentía que no era coherente, que había grandes cambios, que en un momento dado apoyaba el tema del matrimonio homosexual y luego lo negaba, que estaba a favor de una postura y luego se retractaba. Entonces eso generó preocupaciones con respecto a cuál sería la firmeza en las posturas a la hora de las grandes decisiones y los grandes temas políticos. Ahora, yo creo que en el caso de Venezuela, en efecto, en ese momento había un gran fenómeno de la antipolítica que cobró en el sentido de que permitió la llegada al poder de Chávez y que en este momento hay un gran sentimiento y una energía enorme de cambio que desde mi punto de vista es indetenible, que está tomando fuerza, que se está organizando, que está buscando la forma de expresarse en todos los rincones del país. Es decir, uno en cualquier, ¿sabes? Tú vas a cualquier sitio, no importa que sea una gran ciudad o una ciudad más pequeña, un pueblo, consigues personas que a pesar de todas las, digamos, de las trabas, a pesar de todos los problemas del día a día, se acercan buscando ver cómo colaboran, cómo participan, cómo son parte de ese cambio. Lo que yo creo es que también ha habido un proceso como de intimidación y un proceso además que ha sido muy duro en el sentido de que todo lo que se permitió durante la primera campaña de Chávez y que fue perfectamente legítimo porque lo es, como el tema de pedirle la renuncia al presidente, como el tema de una constituyente, como tantos temas, hoy en día son satanizados, criminalizados, son perseguidos, hay personas presas, hay presos de conciencia, hay presos políticos y eso por supuesto ha hecho que la pelea sea mucho más complicada. O sea, lo que está detrás de la maquinaria de gobierno son muchas fuentes de poder y es muy complicado desmontarlo sin el consenso real de toda la ciudadanía. ¿Hay temor en la ciudadanía? ¿Hay conformismo? Yo creo que no hay conformismo. Yo creo que, por ejemplo, todo el tema hasta antes de febrero de este año, se hablaba de un venezolano que estaba resignado, de un venezolano que estaba contento inclusive. Pero disculpa que Mariana que te interrumpa, hay un venezolano en buena proporción que se obstinó, hay un venezolano que dijo me voy del país y eso es una realidad que está allí. Independientemente de que le vaya bien o no le vaya tan bien o cuál sea el rumbo que escoja, hay un venezolano que dijo, ya yo no sigo en esto. Yo creo que todos los procesos que se parecen o que se han parecido históricamente, salvando las distancias al venezolano, han tenido ese componente. Una parte de personas que decide que sencillamente tiene las posibilidades y si no las tiene a lo mejor las fabrica, pero consigue un camino para irse. Y hay quienes dicen, mira, yo me voy a quedar y voy a hacer frente y voy a cambiar mi realidad. Yo creo que en este momento, sin duda, hay un éxodo, o sea, una diáspora importantísima, especialmente de jóvenes, pero también de personas de todas las edades. En el caso de los jóvenes es cada vez más joven, inclusive jóvenes que están en el colegio y no han terminado la secundaria están ya emigrando, porque es como un deseo casi compulsivo de los padres por ponerlos al margen. ¿Cómo se detiene eso? Disculpa que te interrumpa. Mira, se detiene en primer lugar garantizándoles que si pudieran regresar o si quisieran regresar, tendrían lo que hoy en día no consiguen, que es una sensación de futuro, que es una percepción de que es posible tener un futuro en Venezuela. Dadas las circunstancias, en este momento gran parte de la población siente, además acertadamente, que no solamente no hay futuro, sino que no hay presente. Y no hay presente porque no hay una alternativa en la oposición. No. Independientemente de que sí pudiera verla en los hechos, no ha sabido venderse ante el público. Yo creo que la oposición ha tenido grandes aciertos y también ha cometido errores. Creo que no ha sido fácil. Ha demostrado que siempre ha estado a la altura, es decir, por ejemplo, con el tema de las primarias se habló, se especuló, se dijo que iba a ser imposible que se pusieran de acuerdo, que se apoyaran, que se iban a destruir entre ellos, etcétera. No ocurrió, hubo una sola candidatura, todos se apoyaron, hubo varias elecciones y si bien es cierto que han habido diferencias, ya hay cosas que no se han dicho cuando han debido decirse y cosas que se han dicho que no han debido decirse, más allá de eso siempre ha privado un criterio en el que lo que importa es el rescate de la democracia. Y no se convierte en un error, por ejemplo, en función de eso, ir más allá del pacto electoral.
porque cuando tú como unidad pretendes que el camino es uno solo y dejas de permitir la diversidad de ofertas y de acciones, estás condicionando entonces la posibilidad de solamente un camino y la gente siente, mi camino no es ese, mi camino era otro. Claro, y yo creo que ese es parte del aprendizaje, y no solamente el del camino este único, sino además el tema de las candidaturas, el tema de la posibilidad de hacer críticas y de decirlas sin que eso signifique que tú no estás con la unidad o que quieres bombardear la humanidad, la unidad. Y el tema es que yo creo que eso es lección aprendida y que juega a favor de. Y además de eso hay un tema de grandes movilizaciones de ciudadanos que quieren el cambio, que buscan una vida distinta, que están empujando al liderazgo a tomar las decisiones que tienen que tomar y asumir los compromisos que tienen que asumir, a tomar además una visión como de mayor amplitud, que es desde mi punto de vista lo que le ha hecho falta hasta ahora a la mesa de la unidad. Ahora, Mariana, con la realidad que tenemos de unos medios de comunicación prácticamente en manos del Estado, y si no están en manos del Estado, están coaccionados por el Estado, en pocas palabras, censurados. Con la realidad que tenemos económica, con la realidad que tenemos de distintas presiones, con una opinión pública que en cierta medida está desgastada, está cansada. ¿Cómo se enfrenta esa situación? Hay que inventar fórmulas, hay fórmulas que en el pasado funcionaron. ¿Cómo se hace para cohesionar esfuerzos, para despertar intereses? Mira, el tema yo creo que es la vinculación, la construcción de redes sociales, de tejido social, la articulación social. Lo escuchaba ayer en una entrevista que le decían a Chugo Torrealba, que decía, mira, a la oposición lo que le ha hecho falta hasta ahora es articulación. Es el tema de, hay muchísima gente sufriendo, padeciendo por tales y cuales circunstancias. Hay muchísima gente además que más allá del sufrimiento quiere sumar y cambiar de alguna manera, sumarse a la posibilidad de cambio, pero no sabe cómo organizarse, no sabe a quién dirigirse, no sabe cómo... No sabe porque cada quien ofrece un camino distinto. Por ejemplo, Voluntad Popular ofrece la constituyente. Pues primero Justicia no es la constituyente, es la Asamblea Nacional. María Corina es, bueno, vamos a trabajar con el ciudadano, a conocer sus realidades, vamos a trabajo social. Entonces, sienten que los mensajes son distintos y no hayan para dónde agarrar. Que no son excluyentes, además. Por ejemplo, el tema del Congreso Ciudadano tiene que ver con, con construir esa organización ciudadana que junte y que de alguna forma, y por eso se ha descrito como una organización de organizaciones, que sea capaz de darle una cohesión, un sentido, que todo aquel que quiera protestar, que todo aquel que quiera exigir, que todo aquel que busque un cambio, que tenga una idea de cómo puede ser ese cambio y cómo puede ejecutarse, lo haga de forma organizada a través de una plataforma que le va a permitir comunicarse, obtener un feedback y además sintonizarse con el tema este del que te hablaba al principio, de la energía de cambio, que es una cosa que está a nivel nacional. Esa es una opción y yo creo que esa opción es una opción paraguas que además incluye a todas las demás. Ahora, si la gente lo va a preferir a través de pedir firmas y recolectar firmas para la renuncia del presidente, si la gente lo siente más bien con el tema de la constituyente, si eso incluye, o sea, eso yo te diría que es tan paraguas que además le da un espacio al tema electoral, porque para todas las instancias, si algo hace falta, es organización ciudadana. Me quedan apenas 2 minutos. ¿Cómo haces para combatir la frustración acumulada de los años, donde tú en el ímpetu de convencer optimistas que implica la política ofrece, mira, ahora sí, y al final termina siendo, ahora no? ¿Cómo evitas la frustración acumulada? Yo creo que hay que pasar ¿sabes? Hay que asumir compromisos y hay que sentirse ciudadanos empoderados y no estar esperando que vengan ni mesías ni grandes liderazgos que cambien el curso de la historia, sino asumir que podemos hacer cosas mejores y distintas cada uno desde su sitio de trabajo, desde su casa y asumir esos compromisos, pequeños o grandes, de acuerdo a las posibilidades de cada quien, pero con un sentido de lo protagónico y de la importancia además del ciudadano para cada uno de esos logros que hacen falta y que están por delante. En el minuto que me queda, ¿cómo se evita una confrontación en el país con un mensaje tan agresivo, sobre todo de las cabezas del oficialismo? Que, por ejemplo, y repito nuevamente, en el caso de Robert Serra fue la oposición, ellos son los asesinos, hay un diputado que estaba detrás, hay un caricaturista que días antes dibujó una caricatura que tiene alusión, etcétera, etcétera. Mira, yo creo que una cosa son las responsabilidades que son innegables, es decir, desde el punto de vista del consecuencias. Claro, con consecuencias desde el punto de vista del modelaje. Ahora, ¿cómo se evita? De la forma como se ha evitado hasta ahora. O sea, si de algo ha servido el ciudadano venezolano hasta ahora es de contención, porque los llamados irresponsables han sido muchos y muy diversos. Y sin embargo, hasta ahora el ciudadano ha sabido cómo buscar una forma de expresarse, de convivir, de permanecer más allá de ese modelaje negativo. ¿Y cómo se contienen aquellos grupos violentos que actuaron, por ejemplo, el 12 de febrero, que asesinaron y que son
impunes, que la justicia no les llega porque además son brazos armados del oficialismo. No, yo creo que eso amerita sin lugar a dudas un cambio de esas realidades, amerita además un establecimiento de responsabilidades, amerita además que se llamen a capítulo y que sean desarmados todos aquellos que no tienen por qué hacerlo y que se vean además en la obligación de entregar cuentas y de ser ciudadanos como todos los demás, no supraciudadanos como son. Se me acabó el tiempo en 5 segundos. ¿Y cómo se pasa de la teoría a la práctica en ese aspecto? Yo creo que poco a poco y con el trabajo de todos y perdiendo el miedo. O sea, que no nos convenzan de que protestar está malo, que decir contra las cosas, que denunciar, como con el caso de Sarmiento, el doctor. O sea, que no permee ese mensaje de que es imposible cambiar la realidad y que hacer el trabajo de todo ciudadano, que es pedir una sociedad mejor y un gobierno eficaz, es delito o es pecado. Muchísimas gracias, Mariana. Mariana A ti, José Bacalao, Vicente. profesora de Opinión Pública, por habernos acompañado en Lo que la gente pregunta, amigos.